Muy buenos días, estamos en este momento de las entrevistas en Tras tus Pasos con el padre Leandro Bonín, quien se presenta como un sacerdote presbítero de Paraná, que en este último tiempo ha sabido acompañarnos a través de las redes sociales, desde la espiritualidad y desde su palabra en el servicio de la iglesia, sobre todo para nuestro crecimiento espiritual, pastoral. Y dice él en su página de Facebook que quisiera que ese espacio sea un servicio concreto a la evangelización. Entonces, hemos invitado a este sacerdote para que amplíe un poco esta idea de evangelización a través de las redes sociales. Buen día, Padre Leandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Nieves. Un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia. Bueno, padre, contanos cómo ha sido este llamado al sacerdocio en tu vida, cómo es que has llegado hasta este lugar. Bueno, yo soy de una familia cristiana. Puedo decir que voy a misa desde la panza de mi mamá, porque mi mamá siempre fue a misa, porque mi papá también practicaba y vivía la fe. Para nosotros, creer en Dios fue siempre algo muy, muy natural. Bueno, fui bautizado cuando tenía 6 días y tengo recuerdos muy lindos de mi infancia vinculados a la fe. Fui alumno del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Concepción del Uruguay, y así recuerdo que a los 4 años, tengo como este primer recuerdo vinculado a la fe, es en relación a María Santísima, que íbamos caminando hacia la capillita que ya estaba ya para el lado de Parque Sur, y allí íbamos haciendo como un trencito en jardín, cuando se podían hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Que salíamos con la maestra, un par de adultos más, y bueno, llevábamos nuestra flor en la mano para regalarle a la Virgen en su día. 4 o 5 años debía tener cuando fue aquel primer recuerdo. La fe fue algo muy natural, incluso en esos tiempos tormentosos que son la adolescencia o la preadolescencia en mi caso, hasta que, bueno, a los 14 años hice un retiro de silencio, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en una pequeña escuela rural del departamento de Uruguay, muy cerca de Primero de Mayo, que es el pueblo del cual yo soy oriundo. Y allí, en esos ejercicios espirituales, tuve un encuentro muy lindo, muy profundo con Jesús, que verdaderamente me cambió la vida. Entonces comencé a ir a misa diaria, comencé a tener más oración, a sentir cada vez una mayor atracción por Jesús en el sagrario, a sentir como que realmente Él me estaba esperando y que en ese lugar yo iba encontrando el rumbo, encontrando el camino, cada vez con mayor claridad. Pero bueno, la experiencia del llamado fue inesperada. Yo estaba en este clima de fervor, de fidelidad, de alegría, propio de los grupos de jóvenes, también con otros amigos, buscando vivir la santidad como laicos, la pureza, la fidelidad a Dios, el ser un buen alumno, el ser un buen hijo, intentando, ¿no? Con caídas, con avances y retrocesos, pero intentando. Y el 9 de octubre de 1994, ese día se dieron una suerte de coincidencias o de diosidencias para que yo estuviera un domingo, en día de lluvia torrencial, a las 8:30 de la mañana. Yo estaba allí en la misa, en la parroquia San Isidro Labrador de Primero de Mayo. Más temprano, Gustavo, un chico del grupo de jóvenes, me había contado que se iba a ir al seminario y me dejó esta pregunta. Dice, ¿vos nunca pensaste en ser cura, en este seminario? No, le digo, la verdad que hasta ahora no veo que Dios me lo pida, no he sentido esta inclinación, así que por ahora no. Bueno, en esa misa, 9 de octubre de 1994, 8:30 de la mañana, Evangelio del joven rico, y el sacerdote, además de explicar un poquito el Evangelio, invitó a pensar y a rezar por las vocaciones, insistiendo sobre todo en la respuesta de Jesús a esta pregunta que le hace Pedro, ¿no? Y a nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces Jesús le dice, les aseguro que el que deje casa, padre, hermanos, hijos o campo por mí y por el reino de los cielos, recibirá el 100 por 1 en esta vida y como herencia la vida eterna. Bueno,
es muy difícil explicarlo, pero yo terminó esa Eucaristía y yo tenía la total seguridad de que tenía que ser sacerdote. Lo hablé ese mismo día con un primo, amigo. Al día siguiente yo estaba escribiendo una suerte de diario espiritual, lo puse por escrito, de modo que tengo todavía esas hojitas por ahí guardadas, con una letra bastante difícil de leer, pero se puede reconocer ahí la grafía que usamos y bueno, este testimonio, ¿no?, de lo que me pasó esa mañana del 9 de octubre, que fue para mí como ese encuentro, ¿no?, que tuvieron los apóstoles, donde Jesús les dice, bueno, síganme, y ellos dejándolo todo lo siguieron. Gracias a Dios, y esto no es mérito mío en absoluto, desde aquel entonces nunca más dudé. Dios no quiso nunca que tuviera que pasar por la experiencia de la duda, ni cuando me preparaba para entrar al seminario, ni cuando estuve en el seminario menor, ni cuando estuve en el seminario mayor, ni luego como sacerdote. Así que eso lo considero un enorme regalo, ¿no?, que no tiene nada que ver con méritos, sino que es una pura gracia que el Señor me quiso regalar. Desde ese momento que nos estás contando, seguramente el Señor te ha llevado por diferentes caminos, ¿no? Que las comunidades en las que has compartido, contanos cómo ha sido tu experiencia, porque es extensa a pesar de la corta edad. Sí, no sé si, bueno, tengo 40 años, bueno, vamos a decir que es una corta edad, somos jóvenes todavía, ¿no? Y tengo casi 15 años de sacerdote. Realmente, como seminarista ya, tuve la oportunidad de realizar apostolado en varias parroquias, también como soy miembro de un grupo misionero, esta vivencia del grupo misionero me llevaba cada verano y cada invierno a conocer parroquias, conocer comunidades, empaparnos ya en las inquietudes, las necesidades, los anhelos de distintas comunidades. Y como seminarista me tocó de apostolado una parroquia del centro, me tocó después el seminario menor, me tocó ser acompañante en una casa donde se estaban como rehabilitando o acompañando, ser acompañados jóvenes que tenían VIH, una casa para jóvenes o adultos que tenían SIDA, y también muchos de ellos venían del mundo de las adicciones, también en una parroquia de barrio en Paraná. Luego como diácono estuve en Asencan, la localidad del centro de la provincia, el centro oeste, y luego en San José de Feliciano, que es la parroquia que está más al norte de la provincia de Entre Ríos, en la diócesis de Paraná. Fueron 6 meses de diaconado y 3 meses de sacerdote, una experiencia imborrable, misiones rurales, de caminar 5 o 6 kilómetros, 6, 7 kilómetros para llegar a una casa, por las mañanas bien temprano. Luego fui trasladado a Paraná, y acá en Paraná estuve en la parroquia San Francisco de Borja, que es una parroquia periférica, ya lindante con zonas rurales, también una experiencia bellísima, junto a un sacerdote mayor, ya cercano a cumplir sus 50 años de sacerdocio, iniciando una comunidad que fue dedicada a Madre Teresa de Calcuta, una comunidad que fuimos con la ayuda de Dios forjando y fuimos levantando desde sus cimientos lo que hoy es el Salón Madre Teresa, Capilla Madre Teresa. Luego también fui trasladado a una parroquia en Paraná, del centro de Paraná, con una realidad muy diversa, porque si bien él estaba enclavada en el centro, a 3 cuadras de la peatonal, también tenía barrios que lindaban con un arroyo que corre aquí en Paraná, el arroyo Antoñico, sobre el cual están asentadas familias con mucha precariedad, tanto en cuanto a la vivienda, como al trabajo, como a su bienestar, así que era como una realidad múltiple. Y estando en el centro de Paraná, me tocó ayudar en muchas áreas de la vida pastoral. Estuve como asesor en la Pascua Joven, que era un festival de música católica muy lindo, que ahora lamentablemente no se está haciendo más. Estuve en la pastoral educativa, encargado de la espiritualidad o de la formación así, de los docentes y equipos directivos. También estuve en la pastoral de la liberación y el exorcismo. Me tocó
formarme y formar un grupo de laicos y con otros sacerdotes, la pastoral de la consolación, que tiene que ver cómo ayudar a las personas que están atravesando algún tipo de situación que intuyen tiene que ver con alguna influencia extraordinaria del demonio, ¿no? Después también dar inicio a la pastoral universitaria, que no existía aquí en la diócesis como organismo específico, la pastoral de las exequias, porque en la parroquia estaba el cementerio municipal y hay un grupo de laicos que eran ministros, son ministros extraordinarios de las exequias, así que como muy variada, no solo la actividad parroquial, sino a nivel diocesano. Y en 2015 me fui 3 años de misionero a Chaco. Mi deseo era irme a África. Un señor le pareció oportuno una experiencia misionera en Argentina, antes de pensar una experiencia más, digamos, a otro continente. Así que fueron 3 años hermosísimos en Chaco. No fui al Impenetrable, como era en principio el plan, sino que estuve en una parroquia del sur de Chaco, pero una experiencia de una enorme belleza y mucha hondura. Y bueno, regresar de Chaco, estuve en Santa Elena 1 año y medio, también muy, muy intensa esa etapa en Santa Elena, porque bueno, tenemos allí muchas escuelas parroquiales, muy variado también el apostolado. Y ahora, desde febrero, estoy aquí en la parroquia Cristo Peregrino, que es una parroquia periférica. De hecho, Paraná se termina aquí a 3 cuadras, estamos sobre la laguna, que es lindante al río Paraná. También una parroquia con algunos sectores muy, muy marginales, algunos de los barrios un poquito más vulnerables de toda la ciudad de Paraná, con algunas tareas también específicas vinculadas a la evangelización más en las redes sociales, bueno, dando charlas y algunas clases eventualmente, pero la parroquia enclavada en este contexto sociocultural y económico. Así que bueno, muy, muy variado, muy entretenido, muy divertido. Algunas personas por ahí pueden pensar que la vida del cura es aburrida. La verdad que desde que soy sacerdote y ya desde antes, no, hace mucho que no me aburro, gracias a Dios. Sin duda que toda esta experiencia riquísima que nos has contado en muy pocas palabras, pero sabemos que la vivencia de la misión es profunda, llega a lo hondo del corazón y seguramente desde ahí ha salido todo esto que vos nos podés brindar a través de los textos que has escrito. Nos contabas un momento que escribís desde siempre entonces. Sí, yo cuando pienso, bueno, cuando empecé a escribir, me acuerdo de algunas cosas muy divertidas. Por un lado, cuando era niño, leíamos mucho en mi casa. Mis hermanas mayores eran muy, muy lectoras, siguen siéndolo, mi mamá también. Entonces, de chicos, nosotros nos enseñaron a leer a los 4 años. A mí y a mi hermano también, muy chiquititos, ya entramos al jardín prácticamente sabiendo leer. Y bueno, cuando estaba en la escuela primaria, séptimo grado, esa edad donde empezamos a enamorarnos y demás, el arte literario se volcó a las cartas, ¿no? Esas cartas tan lindas, tan inocentes, ¿no? Tan, bueno, por lo menos en mi caso, lo recuerdo así con mucho cariño, me divierte mucho contarlo, ¿no? Y escribir cartas de un enamorado, un niño enamorado, por supuesto todo muy sano, muy apropiado de la edad, nada que no fuera conveniente. Y después ya también en la secundaria, bueno, escribir textos para otras personas, la experiencia del diario espiritual, que también es un lugar donde volcar lo que uno va sintiendo, va viviendo, es más común en las mujeres, o era más común, no sé si las chicas lo siguen haciendo hoy, pero a mí desde el lado espiritual me hizo mucho bien. Y bueno, ya en el seminario la práctica de la escritura se volcó, por ejemplo, en boletines del grupo misionero, en pequeños artículos también para la revista del seminario. Recuerdo que ahí fue muy importante un compañero mío que era muy inteligente, muy capaz, y una vez yo escribí un artículo para una revista del seminario y me dijo, mirá Leandro, yo quiero decirte esto, no sé si lo sabés o no, si vos te das cuenta, pero escribís muy bien. Así que te animo que te metas en esto porque me parece que lo haces muy bien. Como esas pequeñas palabras, en este caso era un compañero también muy divertido, con el cual nos vivíamos así, como decimos en Entre Ríos, relajando, gastándonos, así con un poco de ironía a veces, pero que él haya tomado esa iniciativa de hacerme ver esto fue importantísimo. Y bueno, ya como sacerdote, en 2008 inicié un blog
el Papa Benedicto XVI había animado a los sacerdotes a estar presentes en Internet. Y en 2010, el mismo Papa Benedicto, en la Jornada de las Comunicaciones Sociales, también había alentado a los sacerdotes a estar presentes en las redes sociales. Así que ahí, cuando empezó Facebook, cuando me metí en Facebook, ahora en octubre van a ser 10 años, empecé a escribir de un modo quizá más frecuente. Hubo periodos donde quizá al principio no era tan frecuente, pero luego fue siendo casi una práctica cotidiana, con algunos textos que tienen una índole más autobiográfica. A las personas suelen gustarnos mucho los relatos y las anécdotas. Entonces, bueno, por aquella época escribía muchas pequeñas anécdotas, ¿no? Salía a dar una vuelta o iba a ver un enfermo y me encontraba una persona en la calle, me contaba algo, y bueno, lo traducía en un pequeño relato con alguna enseñanza. Esos textos tuvieron muy buena aceptación. Y después otros textos que eran más bien catequísticos, algunos un poco polémicos, tal vez que tenían que ver con temas de la actualidad, a los cuales yo intentaba ofrecer alguna mirada. Y bueno, y de esa escritura en Facebook fueron surgiendo luego los libros, que en general casi todos los libritos que he publicado, no todos, pero varios de ellos, son recopilación de textos que primero fueron volcados en las redes sociales y que tuvieron buena aceptación, y que entonces me parecía que podían llegar un poco más lejos o a través del formato físico tener otro impacto y no solo a través del formato digital. Y en este momento estás muy presente, bueno, como decíamos anteriormente, en las redes sociales y te vimos por ahí presentando La locura de ser cura. ¿De qué se trata esto? Bueno, a través de las redes sociales también como que se va dando justamente un entrelazarse de personas, de vidas, de historias. Y también un elemento que ha sumado a esto es que hace 4 años empecé a grabar el Evangelio diario, ¿no? Lo grabo a la noche, así a veces medio dormido, medio cansado. La verdad que creo que mi mayor virtud es la constancia, porque desde que empecé hace 4 años, creo que un solo día o 2 días no lo mandé al Evangelio. Entonces cuando me iba de retiro los grababa los 4 antes o los 5 antes. Pero también en relación al libro, La locura de ser cura, hace unos 2 años, 2018, marzo, abril de 2018, me di cuenta que se habían acumulado bastantes textos que tenían que ver con el sacerdocio. Entonces dije, bueno, capaz que está bueno darle formato de libro a todos estos textos, que eran muy diversos, que fueron escritos en distintas circunstancias. Muchos de estos textos fueron escritos, por ejemplo, a la noche después de un largo día de actividad pastoral. En ocasiones, por ejemplo, no sé, iba a un lugar y en Chaco tenía que recorrer algunas distancias entre un pueblo y el otro, y a veces cuando iba de camino o de vuelta a casa, ya como que el texto iba ahí gestándose, y cuando llegaba me sentaba y fluía, ¿no? Esos textos que fluyen solos suelen ser por ahí los más frescos y los que transmiten un poco más de vida, ¿no? Entonces, en su momento se lo di a un sacerdote, lo miró, le dijo, padre, me parece que está bueno, estaría bueno que lo publiques, pero quedó ahí latente el proyecto. Y también a través de esto de las redes sociales este año se comunicaron conmigo desde Ediciones Talitacum, que es una editorial nueva, tiene unos 20 y pico de títulos en este momento en Buenos Aires, y me preguntaron, ¿no te gustaría, padre, publicar algo con nosotros? ¿Tenías algún texto que te gustaría que publiquemos? Mira, tengo esto armadito, le sumé otros textos más que había escrito desde 2018 hasta ahora, y una de las dueñas de la editorial, que es doctora en literatura, doctora en letras, se dedicó a la lectura, a la selección y a armar la estructura del libro. De modo que hoy el libro tiene 5 capítulos, cada uno de ellos como que arma o ordena estos textos de acuerdo a diversas temáticas. El primer capítulo se refiere a la vocación, el segundo capítulo se refiere a lo que significa la vida pastoral del sacerdote, después lo que tiene que ver con los sacramentos y sobre todo con la Santa Misa. También hay anécdotas graciosas o divertidas, y el último capítulo son temas polémicos o temas que pueden suscitar a veces divergencia de opiniones, como es el tema del celibato o el tema tan doloroso del abuso sexual por parte de miembros del clero.
Los libros en general que suelo publicar son fáciles de leer porque son textos breves, donde uno puede simplemente leer un texto que tiene una página, 2 páginas, y dejarlo, ¿no? Y después retomarlo en otro momento. No son como aquellos libros que tienen una trama muy intricada y que hay que seguir un hilo. Entonces, en ese sentido, son de fácil lectura, y en este caso, como te decía, tiene un matiz un poco autobiográfico. No es porque yo cuento mi vida digamos, en una forma ordenada, sino porque muchos son relatos o experiencias que brotan de una vivencia, del encuentro con Dios y del encuentro con las almas o con las personas, en las cuales Dios también tantas veces se nos revela. Decinos, padre, cómo podemos encontrar o aquel que le interese conocer alguno de tus relatos, de qué manera podemos acercarnos a esas publicaciones. Bueno, yo tengo mi familia en 1 de Mayo, tengo una hermana en pronunciamiento, y bueno, ella tiene prácticamente varios de los libros, así que pueden, María Bonín también vivió en Concepción del Uruguay, estudió allí, es directora de la escuela en Caseros, pero lo más sencillo sería que se comuniquen primero a mi página de Facebook, mensajito privado, Padre Leandro Bonín, y ahí les indico cómo contactarse con mi hermana. También en la localidad de Herrera hay algunos libros que me pidieron. Yo pensaba ir a Concepción y llevar también, dejarle al colegio de las hermanas, y también desde Gualeguaychú han estado pidiendo, y bueno, con esto de la cuarentena todavía no es tan sencillo, pero si se comunican a mi página, con mucho gusto les respondo y los oriento cuál sea el modo más práctico de hacérselo llegar. Bueno, padre, te damos muchísimas gracias por el espacio que has compartido. Nuevamente te lo decimos y bueno, nos gustaría que para concluir este momento de crecimiento en gracias a tu testimonio, nos brindes alguna palabra para todos aquellos que nos van a ver, aquellos que nos están escuchando en el vivo en este momento tan difícil que estamos viviendo como pueblo de Dios. Bueno, nosotros como personas necesitamos, para vivir, necesitamos esperanza, ¿no? Una vida sin esperanza no es vida, ¿no? Y justamente en este tiempo somos desafiados porque muchos de los motivos que por allí nos daban esperanza, o de las realidades a las cuales nosotros le poníamos expectativa, o en las cuales apoyábamos nuestra esperanza, están como muy inestables, ¿no? Muchas personas quizás están con algún temor por la salud y por el sistema de salud. Para otros, la mayor preocupación tiene que ver con la incertidumbre económica. Alguno quizá ha perdido o ha visto muy disminuidos sus ingresos en el ámbito de su trabajo. ¿Quién son los jóvenes que están terminando la secundaria o que estaban haciendo alguna carrera universitaria y que por el motivo de la pandemia, de la cuarentena, se le ha hecho, perdón, muy difícil continuar, ¿no? Y no saben todavía qué van a hacer en el año 2021? Cuántos proyectos, cuántas cosas que nos parecían que eran muy seguras y que de pronto se mostraron tan frágiles. Entonces, hay alguien que sea lo suficientemente estable para que podamos apoyar en eso o en él nuestra esperanza. Sí, y es nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús que ha muerto, que ha resucitado y que vive para siempre. Y Él es nuestra esperanza. Entonces, en este tiempo donde los motivos para esperar, o algunos motivos para esperar y para ilusionarnos, pueden haberse caído o haber mostrado su fragilidad, tenemos una ocasión enorme para fundar nuestra esperanza sobre todo en Jesucristo y en la mirada de la vida que nos propone Jesucristo. Esta mirada de la vida es una mirada muy realista y a la vez llena de ilusión, porque por un lado nos enseña que esta vida en este mundo es hermosa, es valiosa, pero es transitoria, que después de este mundo hay una eternidad donde Él nos espera para ser felices para siempre. Y la segunda certeza que va unida a la fe y a la esperanza
es que todo acto de amor tiene su recompensa, tendrá su recompensa, dará su fruto en el misterioso plan de Dios. Entonces, como para cerrar la idea, sabiendo que Jesucristo está vivo, que Él ha resucitado, que ha vencido, tratar de vivir cada día en el amor. Aunque no tengamos muchas certezas de qué va a pasar en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en 2021, no importa. Hoy podemos amar. Hoy podemos darnos a los demás. Hoy podemos hacer de nuestra vida una hermosa ofrenda para Dios, sabiendo que lo que damos no lo perdemos, sino que nos planifica y lo reencontraremos también, Dios quiera, todos juntos en ese abrazo eterno que es el cielo, que es la meta definitiva de nuestra esperanza, donde esperamos justamente ver a Jesús, abrazarnos con María, con los santos y ojalá con todas las personas que amamos aquí en la tierra. Amén. Con estas palabras, entonces, no queda otra que pedirte que nos des tu bendición, Padre. Bueno, con muchísimo gusto, te agradezco de nuevo el espacio, la conversación y que el Señor a todos les conceda a través de esta bendición una fe más fuerte, una esperanza más firme y una caridad más activa. Señor, esté con ustedes, Y con tu espíritu. que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.